Buenas noches. A continuación estaremos dando la explicación de la exposición de entorno económico en el tema de la política monetaria internacional. Esta presentación va dirigida al tutor Héctor Alfonso Porras Forero y nuestro grupo está conformado por Juliet Rebollo y quien les habla Laura Barrera. A continuación vamos a hacer la definición de la política monetaria. La política monetaria es la disciplina que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y crecimiento económico. Esta adicionalmente reúne todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. En cuanto a los objetivos de la política monetaria, mediante el uso de esta política, los países tratan de tener influencias en sus economías, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Sus principales objetivos son controlar la inflación, manteniendo el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido, reducir el desempleo. Esto procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. El tercero es conseguir el crecimiento económico, asegurando que la economía del país crezca para poder asegurar el empleo y el bienestar de cada una de las personas y mejorar el saldo de la balanza de pagos. Esto quiere decir que hay que vigilar las importaciones del país. No solo mucho más elevadas que las exportaciones, porque esto podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y de crecimiento económico. Bueno, los tipos de política monetaria que tenemos son la política monetaria expansiva, la política monetaria restrictiva. Estos tipos de política el tipo de política monetaria expansiva consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso suele provocar la inflación. Y la política monetaria restrictiva trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación cuando sean aplicadas las políticas restrictivas, puede correr el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentando el desempleo y reduciendo la inversión. En Colombia, el Banco de la República es la autoridad monetaria que se encarga de direccionar la política monetaria. Por mandato constitucional debe mantener el índice de la inflación en niveles aceptables con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la actividad económica. A continuación vamos a definir lo que significa el FMI, que en sus siglas en español son Fondo Monetario Internacional y en inglés es el International Monetary Fund. Esta es la entidad internacional que busca impulsar la cooperación financiera y el comercio a nivel mundial. Esta entidad fue creada en 1944 luego de una conferencia que fue realizada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y que tuvo un lugar en la localidad estadounidense de Bretton Woods. Allí los representantes de 44 países alcanzaron un acuerdo sobre diversas medidas económicas con el objetivo de impedir que se vuelvan a producir devaluaciones como las que llevaron a la Gran Depresión en la década de 1930. De este modo, el Fondo Monetario Internacional nació con la finalidad de garantizar la estabilidad del sistema monetario mundial, intentando que los tipos de cambio y el flujo de pagos no registren graves alteraciones y así facilitar las transacciones internacionales. Los bancos centrales desempeñan un papel crucial a la hora de garantizar la estabilidad económica y financiera. Estos se encargan de ejecutar la política monetaria con el fin de lograr una inflación baja y estable. Tras la crisis financiera mundial, los bancos centrales han ampliado sus instrumentos para abordar
los riesgos de la estabilidad financiera y gestionar la volatilidad de los tipos de cambio. Los bancos centrales requieren un marco de política claro para poder alcanzar sus objetivos y la adecuación de los procesos operativos a las circunstancias particulares de cada país mejora la eficiencia de las políticas de los bancos centrales. El Fondo Monetario Internacional presta apoyo a los países de todo el mundo a través del asesoramiento sobre políticas y la asistencia técnica de estos. Además del Fondo Monetario Internacional, otros componentes que se dieron como resultado de la convención que hubo en Bretton Woods son la organización del Banco Mundial o el World Bank, el Acuerdo General de Comercio y Aranceles, o sus siglas en inglés, General Agreement of Tariffs and Trade, o la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, o World Trade Organization. Como vemos en este recuadro, la crisis económica de Colombia, una fue la crisis de 1999. Esta crisis fue demasiado negativa para la economía del país, para la gente de escasos recursos y para los niños sobre todo. Cae el Producto Interno Bruto para este año con una tasa negativa del crecimiento de menos 4.3%, equivalente a 9.5 puntos porcentuales respecto a la del año de 1995. Hubo un aumento de pobreza del 56% en 1995 y del 60% en el 2000. La indigencia pasó de un 19% al 23%. En el 2008, la crisis se desaceleró el crecimiento económico y social del país. Cae el crecimiento del Producto Interno Bruto del 7.5 en el 2007, bajó 2.5 en el 2008 y en el 0.5% en el 2009. Hubo un impacto real en la crisis al observar un aumento del 3% en la población indígena. A continuación hablaremos también de la crisis económica que presentó Colombia en el año 1989 relacionada al sector agropecuario. El rompimiento, la principal causa de esta crisis económica fue el rompimiento del Acuerdo Mundial del Café y el Pacto de Cuotas, el cual fue el día 3 de julio de 1989. Los principales factores que produjeron esta crisis fueron la revaluación del peso, la broca, los mayores costos en la producción, la disminución de las cosechas y la caída en los precios internacionales del grano. Y en la crisis de producción en el 2019, los productores de café en el mundo afrontan una profunda crisis que en Colombia se refleja en la caída en la producción del grano. En Bloomberg News, según el diario El Espectador, en los primeros 3 meses de este año del 2019 hubo una crisis de sostenibilidad económica de los productores de café. La producción colombiana del grano en marzo de este año se desplomó en un 11.59% frente a los resultados de un año atrás, informó la Federación Nacional de Cafeteros al afirmar que en lo recorrido del año cafetero la caída ha sido hasta el 4.4%. En los 3 primeros meses de este año también podemos ver que la producción de café se redujo en un 2% al pasar de 3.4 millones del 2018 a 3.3 millones de sacos en el 2019, señala la Federación Colombiana de Cafeteros, que en los últimos 12 meses, tanto en abril del 2018 y en marzo del 2019, la producción de café cerró en 13.5 millones de sacos, con un retroceso de 3.5% frente a los casi 14 millones de sacos producidos en igual periodo del año anterior. A continuación estaremos dando nuestras conclusiones. As a conclusion, we can affirm that the international monetary policy is essential to guarantee the financial and economic stability of a nation, keeping in mind the importance of the role of central banks.
since they are responsible for executing monetary policy in order to achieve low and stable inflation rate. Finally, it is also relevant to say that after facing an economic crisis, the need to establish new agreement arises as a protection measure for every government in the world. Technical assistance helps countries to create more effective institutions and legal frameworks, since it contributes to the development of skills through training and provides advice on several policies of the central banks. A continuación podemos ver las referencias que nos ayudaron a hacer nuestro trabajo y como ven las diapositivas que vieron en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.